Para esta conferencia tenemos a un invitado muy especial que está radicado en la ciudad de Bogotá, oriundo del Valle, el cual es un formador de líderes, empresario, escritor, poeta. Con ustedes le damos la bienvenida a nuestro conferencista Willy Caicedo. Adelante, Willy. A los demás ruego que por favor tengan el micrófono en silencio. Muy bien, José Manuel, agradecemos a José Manuel que hace de anfitrión en esta ocasión desde Villavicencio, Meta, Colombia. Esto nos entusiasma mucho, sabemos que es el compromiso de poder aportar a las vidas, poder aportar a los sueños de la gente, poder aportar a la esperanza de nosotros como seres humanos. Como seres humanos sabemos la vulnerabilidad que hay, sobre todo cuando nosotros le ponemos todo el empeño a algo, pero al final de pronto descubrimos que como que no es. Esa es una de las cosas que frustran mucho, digamos, a la especie humana. Por eso es fundamental estar siempre informándonos, siempre adquiriendo conocimiento. El conocimiento es gratis, es como el aire, solo es cuestión de actitud, de disposición, de compromiso, porque por falta de conocimiento muchas vidas se malogran, muchos proyectos se malogran, muchos sueños se malogran, y es muy importante eso. De ahí que es responsabilidad de cada ser humano autoeducarse. Es responsabilidad de cada ser humano alcanzar la mayor cantidad de datos posibles para poder estar lo más cerca posible de la verdad, ¿no? Y la forma más práctica de confrontar la verdad son los resultados. Por eso en la vida veníamos haciendo cosas que de momento se hacía mucho esfuerzo, pero generaba mucha frustración, mucho desgaste y obviamente mucha insolvencia. Entonces, ahí es cuando se replantean las cosas. Por eso es sumamente importante tomar el hábito, digamos, de formarnos como seres humanos en cualquier cosa que hagamos. No es inteligente seguir a Vicente. Eso salió hasta en verso. No es inteligente seguir a Vicente porque creemos que Vicente sabe para dónde va, pero Vicente no sabe nada porque él va siguiendo a la gente. Por eso es muy importante todos estos espacios, y que obviamente lo más importante es, claro, que nos sirva de mucho. A mí particularmente me sirve de mucho, y pues simplemente apelando a ese principio de abundancia, que lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Por eso estamos con todo el compromiso contribuyendo a quien le plazca de pronto adquirir información de este servidor. Saludamos al resto de todos los socios y las socias en los diversos lugares donde se encuentran, donde se topan, y nada, aquí estamos precisamente con nuestro tema. Es un tema bastante significativo. Empresarios auténticos, viene de autenticidad, viene de genuino, viene de razón, ¿no? De razón. Un empresario auténtico es aquel que hace de la nada, que hace cosas de la nada. Eso es un empresario auténtico, el que hace de la nada. Y por eso entiende una persona, en cualquiera que sea su situación o su condición, si se topa con este momento, ¿no?, donde puede hacer una reflexión simple, se dará cuenta que es un ganador. Porque la mayoría de las cosas que hoy tenemos no las teníamos. Al menos en mi caso no las tenía.
la mayoría de las cosas que hoy sé, si es que algo sé, no lo sabía. Entonces eso se suma como ganancia, eso se suma como patrimonio existencial, eso se suma como concepto básico para ser consciente de sí mismo. A partir de ahí, cuando nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos, es cuando pues abrimos los ojos, abrimos los sentidos y empezamos a hacer cosas verdaderamente importantes, porque vamos a notar lo que no es importante, lo importante. Y entonces hablamos de qué es un empresario auténtico. Es aquella persona que tiene la facultad de hacer cosas de la nada, ¿no? De hacer cosas de la nada. Y obviamente eso es muy importante porque todo esto tiene, así a grosso modo, una base en lo que es la escuela empresarial austriaca, ¿no? Que es la más representativa del mundo, de pronto no en la actualidad, sino por sus fundadores, sus voceros, como Mises, Kirchner, que me gusta leerlo mucho porque Kirchner es un visionario del network marketing, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer a Kirchner, cuando habla de la empresa y lo importante del empresario y lo que representa el empresario en una sociedad y qué es un empresario ante los valores éticos de la existencia humana, entonces lo coloca en una plano muy superior, y eso es muy importante, muy refrescante, porque nosotros entendemos que hacemos empresa, y la empresa como medio. La empresa es un medio porque es ahí cuando entendemos el concepto claro del empresario, ¿no? El empresario usa la empresa como un medio. ¿Un medio para qué? Pues para lo que usted quiera, para lo que usted siente como persona, que desea, que merece, que puede alcanzar. Y básicamente el medio, como es la empresa, ¿cuál será el fin? El fin generalmente es la libertad. La libertad es lo que busca un ser humano decente, un ser humano normal, un ser humano con sus facultades normales. No necesita ser extraordinario, simplemente una persona común y corriente debe estar propendiendo siempre por la libertad. Y el medio más práctico, más cercano a ese fin es la empresa, o sea, emprender. Por eso hacemos hincapié en aquello que vamos a descubrir que es innato en nosotros. Somos emprendedores por naturaleza. Se nos había olvidado, pero con el tiempo como que se despierta nuevamente la neurona y empezamos a darnos cuenta que esto es lo nuestro, emprender. Mientras uno está ocupado en algo importante, pues uno es una persona feliz, uno es una persona totalmente no peligrosa, no amenazante, porque cuando las personas están enfocadas en algo, pues dedican todo su tiempo, toda su energía en ese logro, en alcanzar objetivos, que es básicamente el asunto del empresario. Ahí cuando hablamos de empresa, pues está de por medio de pronto, digamos, el dinero y muchas cosas, pero realmente lo que el empresario hace es buscar siempre esa satisfacción existencial, más que personal, es existencial, porque la naturaleza de la empresa es la dignidad del ser humano. Siempre nos hemos dado cuenta, digamos, desde la infancia, cuando miramos obviamente los niños, que los niños quieren zafarse, ellos quieren correr, ellos quieren estar libres, ellos quieren que nadie les moleste, que nadie les cohiba, porque es un principio de autonomía. Ese principio de autonomía es el mismo principio de emprendimiento, es el mismo principio por el cual nosotros ya aparentemente grandes decimos hacer empresa, ¿no? Y esto lo decimos porque la mayoría de personas
sobre todo en estos últimos espacios en Latinoamérica, hay gente que monta negocios, pero no sabe por qué los monta. Hay gente que hace mucho esfuerzo en la vida por cosas, pero no sabe por qué las hace, ¿no? Y de la misma forma como nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer mucho esfuerzo en algo, pues el esfuerzo, como lo he dicho en otros espacios, por el esfuerzo a uno no le pagan, por el esfuerzo a uno no le dan coronas de laureles, por el esfuerzo realmente no le dan mucho, porque a veces se coloca el esfuerzo donde no es. Y eso de alguna manera es frustrante en algunos seres humanos en una etapa de su vida, porque a eso que se le colocaba mucho empeño, llega un momento en el cual la persona dice, no sirvió de nada, no valió de nada. ¿Por qué? Porque hoy mis manos están vacías, ¿no? Mi frente, mi mente está cansada, mis manos están vacías, y entonces en vez de sentir la persona algún alivio, sientes un poco de rabia porque de pronto descubrió que estuvo engañado, o que o mucha gente dice me engañaron, o no era por ahí, nadie me dijo, o lo que sea. Bueno, todo eso pues tampoco sirve de nada. Decir qué pasó, pues tampoco sirve de nada, porque los hechos son los hechos. Y entonces pues la idea en la vida es que no nos pasen cosas de esas que hemos visto tantas veces, de esas que hemos escuchado tantas veces, de esas que hemos leído tantas veces. Por eso lo que es el network marketing como visión es algo muy importante. Realmente es lo más trascendental que le puede ocurrir a un ser humano, porque cuando hablamos del empresario auténtico, que es aquel que hace cosas de la nada, entonces decimos el network marketing es el medio perfecto, porque se hace de la nada. Es tener la capacidad de descubrir oportunidades. Eso es un empresario, aquel que descubre oportunidades y tiene ganancias sin inversión. Entonces, si ustedes conjugan esa figura de poder descubrir oportunidades y poder tener ganancias sin inversión, entonces estamos hablando de que eso es un empresario auténtico. Por eso el tema va más allá del momento, va más allá de las circunstancias, de las situaciones, porque sé que en algunos momentos también muchas personas dentro del network se desgastan demasiado, ¿no? Se desgastan demasiado, y claro, hay gente que quiere en cierta manera capitalizar el desgaste, capitalizar el esfuerzo, capitalizar el entusiasmo, pero reitero, el esfuerzo, el desgaste, el entusiasmo no sirve de mucho si no hay un conocimiento, porque cualquier cosa que se haga requiere, amerita conocimiento, y eso es básicamente lo que hace el empresario, porque en cierta manera se está a la expectativa de oportunidades, se está a la expectativa de ese momento en el cual vemos luz, vemos el brillo, vemos una esperanza favorable, y entonces decimos, este es el punto, ¿no? Y eso pues podría, digamos, atribuírsele a la intuición como seres humanos, pero más que la intuición es esa capacidad de ver, porque nosotros no nos podemos medir por un concepto, digamos, meramente académico o meramente ambiental. Simplemente son cosas que están en nosotros como seres humanos, que las llevamos ahí, que de pronto se despierta en un momento de la vida, y entonces uno dice, yes, ya sé para qué sirvo, ¿no? Sé para qué sirvo, y sé a qué voy a dedicar mi vida, y sé cómo de alguna manera encontrar la vía que me acerca, que me aproxima a la felicidad. Y entonces hacemos cosas como estas, como emprender, como descubrir la importancia de eso que es la empresa, y sobre todo de ser auténticos, genuinos, que nunca se le ve problema al problema, sino que siempre se le ven posibilidades, siempre se le ven opciones, siempre se saltan los obstáculos, siempre vamos alcanzando situaciones, circunstancias, que eso es muy importante, sin dejar de lado lo que pasa a nuestro alrededor, porque realmente las situaciones cotidianas que ocurren son muy importantes.
porque nos ayudan en cierta manera a fortalecer quizá la visión, o más bien a enderezar un poco más, a calibrar un poco más la visión, porque vemos mucha gente, reitero, con mucho entusiasmo, con muchísimo entusiasmo, haciendo cosas. Y cuando las personas van haciendo cosas, pues obviamente no miran a otro lado, sino que agachan la cabeza y siguen ahí. Uno dice, pues, bueno fuera siempre y cuando el conocimiento no estuviera hacia la mano, porque hoy no se puede ignorar, porque tarde que temprano descubrimos la verdad sobre las cosas. Por eso es importante que nosotros nos apuremos siempre a tener los criterios de lo que es la vida, la empresa, la felicidad, las cosas importantes como claras, ¿no? Porque esto no es un invento, los principios no son nuevos, están ahí hace muchísimo tiempo, antes de nuestra llegada estaban ahí los principios, y por esa razón empezamos a darnos cuenta de que es importante que nosotros los podamos descubrir, y entonces de esa manera podamos nosotros ir avanzando en lo que corresponde a lo que hacemos. La empresa, el vehículo que sirve para la dignidad y esta para alcanzar la libertad. Emprendemos siempre, y cuando hablamos de la importancia del network marketing y sobre todo como visión, entonces nos damos cuenta que empezamos a desarrollar, o más bien a ejercitar algunas habilidades que nosotros tenemos, como la de poder contactar personas y contarles de oportunidades, y saber que las personas, digamos, son iguales a nosotros, nosotros somos iguales a ellos, porque somos seres humanos, y que en momentos a veces sentimos un poco de miedo. Pues digo sentimos porque sé que hay personas que de pronto les da un poquito de miedo contactar, no saben si es el momento oportuno, no saben si los van a regañar, a morder, qué sé yo, si les van a hacer cosas, y eso es algo que es natural, no que nos dé miedo, no es natural porque cuando nosotros somos niños, no nos da miedo romper el hielo con ninguna persona, sea de la nacionalidad que sea, del idioma que sea, de la etnia que sea, de la cultura que sea. Empatizamos muy rápido y empezamos a jugar, empezamos a balbucear con otras criaturas, porque es la naturaleza humana. Y cuando decimos por qué esto del contacto, de contactar personas es importante, porque es la naturaleza del network marketing. Y eso es lo que lo hace diferente de cualquier otra profesión, lo que lo hace diferente de cualquier otra visión de negocio. Y eso es cuando nosotros empezamos a hacer ese contacto, tiene que estar ahí nuestra autenticidad, porque eso es crucial para que obviamente haya desarrollo y nosotros podamos siempre hacer lo que se requiere, que es expandirnos por ambos extremos, y de esa manera alcanzar el objetivo, que el objetivo, reitero, siempre va a ser la libertad en todo el sentido de la palabra, porque cuando decimos libertad, decimos tener la capacidad de no agachar la cabeza, de no sentirnos menoscabados como seres humanos, que a veces vivimos en sociedades donde no estamos menoscabados como seres humanos, pero hay alguien que de pronto sí menoscaba bastante, y es, por ejemplo, la economía. La economía, como bien sabemos, le saca la lengua a la mayoría de la gente, y eso pues obviamente termina siendo como una acción humillante, porque de momento decimos por qué unos tienen y otros no tienen. ¿Será que este mundo quedó mal repartido? Entonces mucha gente se llena de sentimientos, se llena de dolores y empieza a buscar culpables, inclusive dice que Dios no sabía de aritmética y muchas cosas, cuando realmente no es así. Tenemos que aprender a pensar para aprender a sentir y poder aprender a ver. Hay muchas cosas que necesitamos aprender, a pesar de que tenemos los sentidos
básicos, pero de momento como que no sabemos proyectar los sentidos y entonces nos armamos películas que no son. Por eso los libros nos ayudan bastante. El libro de que no hay que tomarse nada personal, de que no hay que juzgar a priori, de que no hay que hacer muchas cosas que no son productivas, es muy importante porque a veces antes de que la gente, la sociedad, el mercado nos elimine, somos nosotros quienes nos eliminamos y a veces nosotros mismos somos causales de la frustración, de truncar sueños, objetivos de las personas que tenemos alrededor. Pues de hecho, nosotros vemos que en todos estos espacios de emprendimiento, las personas terminan siendo más afectadas por sus cercanos, ¿no? Por sus cercanos les cercenan los sueños y entonces mucha gente se queda en el camino porque la mamá no les apoyó, porque la esposa no les apoyó, los hijos, los amigos cercanos no les apoyaron. Entonces mucha gente se queda rumiendo el polvo porque sienten que debían apoyarles, ¿no? Y que debían decirle, vamos, que tú puedes, saca el campeón que hay en ti. Y ocurre que eso no es autenticidad, porque el emprendedor surge como una luz en medio de la oscuridad